Hoy me he levantado algo más reflexivo, ya sabéis que he estado unos días out de YouTube, no es porque no quiera subir vídeos, sino porque realmente tengo muchas formas de distraerme y hay muchas pues que me consumen mucho tiempo y son prioritarias a YouTube. Y cuando simplemente hago un vídeo en YouTube es porque quiero con certeza de que pueda ayudar al máximo número de personas y ya me da igual las visitas porque para mí es muy fácil hacer unos vídeos que puedan tener muchas más visitas, pero prefiero hacer vídeos que a mí me pudieran servir, ¿vale? Vídeos que yo no encontraba en internet y que creo que son necesarios para que una persona que no sabe de criptomonedas y que sobre todo quiere ganar dinero con ellas, pues que los pueda ver y pueda extraer algo de jugo, algo que le pueda servir para el día de mañana, pues analizar una gráfica, compararlo con alguna cosa y que ese resultado sea un beneficio económico. Porque yo ya me cansé de estar siempre por internet encontrando gente que te habla de noticias, que te habla pues de esta criptomoneda, de cómo funciona, que te habla del white paper, pero a mí eso no me da dinero. Entonces ya sabéis que mi visión en el mercado ha ido cambiando y creo que sigo evolucionando hacia una inversión más lógica mezclada con el on-chain, es decir, yo ya invierto bastante por on-chain, por lógica y sobre todo pues con algo de análisis técnico, sobre todo para ejecutar entradas y salidas, es decir, para ver un poco la predicción del gráfico. Pero Luke Belmar, que es un influencer que sigo desde hace relativamente poco tiempo, es un chico que tiene un canal de Telegram, habla sobre reflexiones de mindset, de business, de la vida en general. Y había una cosa que es muy interesante y es que él comentaba de que imagínate que tú sabes una fuente de ingresos nueva, ¿vale? Imagínate que descubres pues el on-chain, ¿no? Él lo hacía con el símil de que imagínate que vas por el desierto y encuentras una mina de diamantes por explotar, ¿vale? Es decir, que está virgen. Pues obviamente tú lo que puedes hacer es extraer todo el diamante que quieras, te lo llevas a cuestas y te lo llevas hacia un lugar donde lo puedas vender. ¿Qué pasa? Que como te lo has encontrado de golpe por suerte y no has trabajado para encontrarte esa mina de diamantes, esa fuente de riqueza, lo que va a pasar es que sí, has encontrado el método, pero como no lo sabrás ejecutar vas a morir. Me explico. Tú encuentras en medio del desierto, que te estás muriendo de sed, una mina de diamantes, pues los podrás extraer, pero tú para llevártelos a casa probablemente mueras en el intento, te vas a morir por el camino, por deshidratación, por falta de hambre, etcétera, etcétera. Entonces no te sirve de nada. Pero ¿qué pasa si tú no estás persiguiendo la suerte y si estás persiguiendo una metodología, una lógica? Pues que cuando tú ya vayas con la intención de encontrar una mina de diamantes, el momento que tú la encuentres, lo que va a pasar es que no te la vas a encontrar por suerte, sino que tú ya habrás trazado un plan y probablemente vengas con un tractor, vengas con un coche, vengas con lo que sea, con un camión, y ya no solamente puedas extraer diamantes y llevártelos, sino que los resultados serán mejores porque vendrás preparado de casa, ¿vale? Y esto es un símil perfecto para lo que es la inversión, porque la inversión, como se ha entendido desde los últimos años, es que es algo muy fácil de hacer, que todo el mundo lo puede hacer y que los resultados normalmente son excepcionales para todo el mundo. Pero luego realmente esto no es así, porque si no todo el mundo estaría viviendo de las inversiones. Y al final es un claro ejemplo de que siempre cuando un sector de la población gana dinero, se habla muchísimo de ese sector que habla dinero, o sea, que gana dinero, pero gana muy poco dinero. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, con Shiba Inu, en el momento de que salieron esos millonarios que con $1000 hicieron millones de dólares, ¿cuánta gente tuvo que perder para realmente sacar en el diario pues, a esos pequeños ganadores? Porque realmente eran muy pocos los que consiguieron hacer esas conversiones de dinero. Entonces, con esto va un poco de la mano, ¿no? El entender de que la inversión ya no es solamente una parte de análisis técnico, una parte de análisis fundamental, una parte de análisis on-chain, es decir, toda esta parte juega un papel importante si estás empezando y estás construyendo una base, pero esa base probablemente no te vaya a dar dinero, ¿vale? Al menos como yo estoy viendo el mercado. Para mí el mercado ya tiene que ir a un siguiente nivel, ¿vale? Y sobre todo si puedes entender un poco la lógica de cómo el dinero fluctúa y por qué las ballenas quieren manipular y por qué los insiders existen. Todo esto lo que te permite es ser más visionario, ¿vale? En la inversión, las personas que ganan más dinero normalmente son los que tienen mejores ideas y que a la vez las ejecutan o que se juntan con personas que ejecutan bien esas ideas, ¿vale? Si tienes el perfil de las dos, ya genial, porque si eres creativo y ejecutas, perfecto.
luego hay gente que solamente sabe ejecutar, luego hay gente que solamente sabe idear. Entonces, si tú eres visionario, de alguna forma lo que estás consiguiendo es ir un paso al frente a los demás. Con eso también implica de que probablemente te vayas a equivocar muchas veces, porque el hecho de ser visionario, de intentar innovar, probablemente te lleve a situaciones donde la gente simplemente te quiera juzgar porque estás siendo el raro de la clase. Pero creo que jugando ese papel, ¿no?, de intentar innovar, de ser visionario, solamente que una puedas acertar te va a llevar a un cierto nivel, ¿vale? A un cierto nivel de éxito, a un cierto nivel de reputación, ¿no? Porque estás ya intentando destacar del resto de personas. Por eso Apple, cuando lanzó el iPhone, pues todo fueron risas, todo el mundo pues hablando de por qué iPhone y no BlackBerry, o por qué no otros dispositivos móviles, y realmente porque quisieron innovar. La innovación pues tiene sus riesgos. ¿Cuánta gente se ha reído de Elon Musk por construir coches eléctricos? ¿Cuántas veces se han reído de Elon Musk por crear cohetes, ¿no? Porque al final la innovación pues va un poco en contra de lo que sería el camino fácil, ¿no? Entonces, pues, por eso os digo de que mi visión en la inversión ha ido evolucionando, porque cuando llevas tanto tiempo te das cuenta que los ganadores ya no son los que hacen los pasos que todo el mundo hace. Ya no, si quieres ser un ganador, no hagas lo que haga el resto de personas. Con esto quiero decir. Entonces, por eso ya he evolucionado de simplemente invertir a modo de especulación en cripto, invirtiendo en proyectos pues porque me parecían interesantes por un white paper, unos tokenomics, un roadmap, un equipo. Ya he pasado del fundamental, ya he pasado del análisis técnico, ¿vale? No es que haya pasado al 100%, pero ya entendéis de que para mí no es la prioridad. Y ya invierto más por on-chain, ya invierto más por lógica, ya intento invertir un poco ya por una suma de probabilidades de lo que puede llegar a ocurrir. Y por eso soy muy pesado con lo que os voy a decir a continuación, pero mi gran apuesta para 2025 o mi gran apuesta para 2024 no es probablemente la que todo el mundo quiera escuchar. Y por eso ahora probablemente el intentar yo mostrar mi visión de visionario o mi visión de innovador, probablemente todo lo que vaya a ocurrir a partir de ahora puedan ser burlas, pueda ser hate, puede ser simplemente opiniones que contrasten mucho con la mía, porque es lo que nadie quiere ver. Porque, repito, casi el 100% de la población siempre va a pensar de la misma forma, pero los pocos que piensen de forma distinta se les tachará de raros, se les tachará de que están pirados de la cabeza, pero son los que realmente hacen que el mundo evolucione, porque son los que arriesgan. Y para mí realmente, ya que muchas personas me han estado preguntando una y otra vez, Marc, ¿cuál es tu apuesta de futuro? ¿Qué opinas de 2024? ¿Qué opinas de 2025? ¿Cuáles son aquellas criptomonedas que vayan a tener un mejor desempeño? Y obviamente esto es mi opinión, esto no es simplemente pues un discurso para convencer a nadie, al contrario, gracias a Dios, toco madera, puedo vivir de las inversiones, puedo vivir de mis emprendimientos, puedo tener una vida tranquila, no necesito grandes lujos, ya sabéis que soy una persona muy humilde y por eso creo que a muchos de vosotros os choca que un inversor no esté con Balenciaga, no esté con un pedazo de coche, no esté con una pedazo de casa. Para mí la vida realmente es algo más íntimo, es algo más privado. Yo comparto pocas cosas, comparto porque realmente ser influencer significa compartir un poco tu lifestyle, pero me guardo muchas cosas para mí, sobre todo cosas que para mí son momentos especiales de mi vida, no necesito validarlo con nadie más. Llegamos a un punto donde si yo no comparto que he ido a un restaurante, pues la gente no lo sabe, entonces es como que ¿para qué voy a un restaurante, no? Mucha gente tiene que hacer fotos a todo. Yo he llegado a un punto donde las fotos pues las hago porque quiero cumplir un poco con mi figura más pública, pero me guardo casi el 80% de las cosas que me pasan para mí. Y ya os digo yo que si compartiera todo, pues obviamente creo que la gente pues tendría una percepción distinta de mí, como de más exitoso, pero realmente no necesito ninguna validación de ninguna persona y por eso soy tan transparente y honesto con lo que digo por internet, y por eso mucha gente cuando me conoce en persona les sorprende que sea igual que en los vídeos, porque realmente no forzo ningún tipo de personaje, sino que al igual que ahora mismo os comparto un secreto, al igual que os comparto pues una idea, pues también lo hago en persona y lo hago sin tapujos, ¿vale? Porque creo que esa figura de inversor realmente no existe y creo que es una necesidad importante, ¿no? De alguien que realmente pueda hablar sin prohibiciones, sin sponsors, sin que realmente pues alguien le diga esto sí que lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Y por eso pues lo que os quiero decir ahora mismo es
La visión que tengo en 2024-2025 es muy clara, es muy contundente, me podré equivocar, pero mejor tener un plan y equivocarte que no tener ningún plan y luego equivocarte. Es decir, de un plan todo se puede reestructurar, es decir, tú ahora mismo si marcas un plan para 2024-2025, aunque luego no se pueda cumplir, tú irás modificando ese plan se va adaptando según el momento. Entonces, claro que ahora mismo lanzar pues una flecha en el aire es como, ok, ¿dónde va a caer? Pero bueno, yo ya le he lanzado, yo ya tengo un plan de futuro. Y el plan de futuro es sobre todo el sector gaming, ¿vale? El sector gaming, os cansaréis de escucharlo en el canal, pero el tiempo lo dirá, ¿vale? El tiempo me dará la razón o el tiempo me quitará la razón, pero yo al menos tuve el par de cojones de exponerme a internet, porque yo sé que a vosotros os gusta que la gente se exponga a internet y que comparta sus opiniones. Pero para mí la opinión que tengo para 2024-2025 sobre el gaming es clara, no lo siguiente. ¿Por qué? Porque al final el sector cripto quiere recibir una adopción masiva, pero no vas a tener una adopción masiva si no introduces lo que es la música, lo que es el cine, lo que son los videojuegos. El sector de los videojuegos, la industria de los videojuegos, es la industria que más dinero mueve actualmente en todo el mundo, más que la música y más que el cine. Entonces, si ahora mismo tú lo que quieres es una base de personas que pueden estar interesadas en invertir, en mover dinero dentro de la blockchain, pues obviamente son los videojuegos. Porque al final tú puedes conseguir una adopción masiva con Bitcoin, porque la gente puede entenderlo, pues que sí, que te da dinero, pero es pura especulación. Pero cuando tú lo que estás consiguiendo es que una gran cantidad de personas que están jugando diariamente a juegos que les gusta y que pueden tener la posibilidad con Web3 de ganar dinero, ahí se abre un nuevo futuro para muchas personas. El poder estar jugando, el poder hacer creación de contenido, streamear y encima que te estén pagando por ello. Esto es algo que no se está construyendo ahora porque no ha existido el momento, no ha existido la oportunidad y por eso creo que realmente en los próximos años vamos a ver una clara tendencia, no solamente de juegos nuevos, sino ya juegos tradicionales, me lo invento, como el FIFA, como el Call of Duty, como el Fortnite, que ven una oportunidad de realmente dar revenue, dar dinero a los jugadores a cambio de que ellos jueguen mucho más, porque ya te aseguro yo de que si se les da recompensas a los jugadores por jugar a sus juegos, probablemente la gente juegue mucho más, porque hay mucha gente que es muy responsable, hay muchos adictos a los videojuegos, pero hay mucha gente que es muy responsable, que juega poquito tiempo porque sabe que no le va a aportar más que entretenimiento y eso está genial, pero pueden jugar 2 horas más y sacarse un extra a final de mes. Entonces, cuando empecemos a ver videojuegos que realmente estén bien hechos y que digas, yo no quiero jugar a un Web 2, no quiero jugar a un Web 2 porque no me está dando dinero. Cuando empecemos a cambiar el chip de los gamers y que empecemos a vivir pues esa línea de transformación tan delgada, porque para mí es muy delgada, es decir, es hacer un buen juego, que la gente vea que puede ganar dinero y la gente se va a pasar al otro lado. Es así de fácil, porque si no quieren ganar dinero, igualmente estarán jugando al juego. El problema es, hasta el momento es que no ha existido realmente un juego que estuviera bien. O sea, con todo el cariño del mundo a la comunidad de Axie Infinity, para mí eso no es un juego. O sea, simplemente es un pasatiempo, es decir, pues un juego por cartas, por turnos, una economía donde el token es inflacionario, donde realmente pues no tiene un modelo sostenible a largo plazo, donde mucha gente pues ha dejado de jugar por el camino, porque lo que ha pasado ahora mismo con los videojuegos, los play to earn, es que siempre han ido de la mano en el mercado, es decir, si el mercado es bajista, los juegos pierden jugadores y sobre todo pues pierden inversión. ¿Qué pasa? Que lo que se quiere crear a partir de ahora es una base de jugadores que cada día vayan entrando a juegos Web3 y que independientemente de cómo esté el mercado cripto, la adopción vaya en aumento, de que la gente siga jugando a cualquier juego de Web3 independientemente de si Bitcoin está subiendo o si de Bitcoin está a cero, porque no tiene que tener nada que ver. Ese es el punto de inflexión, esa es realmente la barrera que ahora mismo está limitando de que muchas personas del mundo Web 2 no estén pasando a Web 3. Y lo bueno es que la barrera de entrada de los juegos va a hacer que más personas se interesen por las criptomonedas. Va a haber más inversión, va a haber más entrada de liquidez para Bitcoin, para Ethereum, para otros ecosistemas, para DeFi, para metaversos, para colecciones de NFTs. Va a haber más dinero, por lo que van a haber más incentivos para que más personas creen sus propios proyectos. Y obviamente a más dinero, más proyectos, más scams. Sí,
Pero a medida que lo que sean las criptomonedas se van regulando, las empresas se vayan regulando y todas tengan que pasar un KYC para poder realmente operar en exchange, pues todo será mucho más legal, ¿vale? Pero tenéis que entender de que ahora mismo estamos en una curva de adopción muy alta, ¿vale? Donde ahora mismo realmente no tenemos aún muchas personas, todo es muy caro, todo aún está pues muy verde, pero cuando realmente la blockchain, las criptomonedas sean el pan de cada día, cuando por ejemplo los streamers de Twitch estén todos jugando a juegos play to earn porque vean el potencial, no de decir, antes de que mi audiencia esté jugando a un juego donde se lo pasen bien, pero no hagan nada con su tiempo y simplemente lo estén desperdiciando, cuando cambien el chip, porque muchos influencers es como, no voy a hablar de un juego relacionado con criptomonedas. Eso para mí es realmente una mentalidad más perdedora. Porque para ello lo que tú puedes hacer es decirle a tu audiencia, oye, vais a jugar a un juego que os vais a pasar igual de bien o incluso más o incluso menos, porque depende del juego, y vais a ganar dinero. Vais a poder realmente pagar vuestras facturas a final de mes. Si tenéis un ratito libre esa misma tarde, podéis sacaros a lo mejor 10, 15 euros y podéis compraros más skins dentro del juego. O podréis venderlas en el mercado, en marketplace. Es decir, todo esto está por construir. Todo esto es un futuro que tiene que llegar, porque es lógico. Yo ya no pienso tanto en gráficas, no pienso tanto en fundamental, pienso en lógica. ¿Por qué tendría que entrar mucha gente en el sector cripto? ¿Por qué tendría que entrar? Porque hay soluciones a problemas. Hay mejoras 2.0. El mundo evoluciona por gente innovadora, porque tiene una visión del futuro. Yo en este caso tengo una visión del futuro y me podré equivocar, pero para mí la lógica me dice que el futuro que tendremos en unos años van a ser los juegos en Web3, con modelos sostenibles, con personas que tengan experiencia, ya sea Ubisoft, ya sea Supercell, ya sea Rockstar, empresas que llevan años ya trabajando en videojuegos que han funcionado y que son rentables, pues los acabarán metiendo en blockchain, en economías, porque la gente va a ganar dinero, la gente va a jugar más y sobre todo la empresa va a tener incentivos para que los jugadores jueguen más y que intercambien objetos, porque como más intercambio de valor exista dentro de los ecosistemas, como el GTA, por cada venta de cada arma, de cada coche, de cada misión, de lo que sea, hay un porcentaje que se lo va a quedar la casa. Pues la casa ese dinero lo va a utilizar para pagar a sueldos, para pagar oficinas, para pagar desarrollo del juego y más cosas. Hay mucha cosa que se tiene que hacer en el sector gaming, pero para mí la entrada realmente de personas y de capital no es hablar de Layer 1, no es hablar a lo mejor de metaversos, no es hablar de Cardano, Solana, porque eso la gente invierte por especulación y porque lo vende un youtuber, no porque realmente lo estén utilizando. Yo siempre digo que Cardano, Solana, Avax, Phantom es como un restaurante de lujo que se come genial, pero nadie quiere ir, porque tienes otros focos de atención abiertos ahora mismo, porque la gente prefiere invertir en Ethereum, porque la gente quiere invertir ahora mismo en un Play to Earn o porque la gente quiere invertir en una colección de NFTs. ¿Y cómo puedes comprobar que vas alineado con la visión o la innovación? Con los datos on-chain, chicos. Por eso el on-chain es tan y tan importante, porque si tú sabes ver hacia dónde va el dinero, te puedes adelantar al resto de personas y estás yendo con la gente ganadora, con los innovadores. Y cuando hablamos de on-chain no es hacer el dinero ahora, es el dinero que vas a hacer en un futuro, porque si mezclas la lógica, algo de análisis técnico, algo de análisis fundamental y encima estás teniendo esa visión, ahí es donde vas a ganar dinero. Así que dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Es mi mayor apuesta para 2024, 2025, no sé qué título habré puesto, pero la lógica me dice esto, estoy convencidísimo. No creo que después de arrancar el bull market el dinero se vaya a otros sectores, sino creo que el sector gaming se va a llevar gran cuota de mercado. Simplemente por los números de Web 2, pues en Web 3 probablemente puedan ser incluso más amplios de lo que ya nos podríamos estar imaginando. Eso es todo, un saludito, no os olvidéis de seguir Taitico, que es mi juego Play to Earn, y nos vemos. Chao, chao.